Don Carlos González Vergara es profesor, gramático, investigador del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió su licenciatura y su magíster en lingüística en la misma universidad y es doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Su estudio científico se enmarca en la gramática del papel y la referencia, una de las gramáticas funcionales más relevantes de la actualidad, y ha realizado muchísimas investigaciones sobre diversos temas, ¿no? Básicamente su área de especialización es la gramática española, fundamentalmente la morfosintaxis del español de Chile. Es director de la revista Onomasein, que cumple con los más altos estándares de indexación, como se dice hoy, y jefe del programa de doctorado en lingüística en la misma Pontificia Universidad Católica de Chile. Es actualmente presidente de la Comisión de Gramática de la Academia. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, a todos ustedes, colegas, asistentes, personas interesadas como yo mismo en la obra de Lenz. Quiero agradecer a todos quienes han presentado, tanto esta mañana como esta tarde, y quienes queden por presentar, como Alejandra, de quienes ya he aprendido muchísimas cuestiones que ignoraba sobre la trayectoria académica y sobre los aportes lingüísticos de Lenz, en tantos ámbitos, ¿no? Quiero agradecer a nuestro director, Guillermo Soto, por la iniciativa de presentar este libro, para que estudiamos gramática, y por organizar una jornada de estudios lencísticos, de estudios lencianos, para acuñar un neologismo, que claramente era algo que hacía falta, reconocer la obra de este enorme filólogo que nos honró. Bueno, me gustaría más decir chileno-alemán, más que solo alemán, porque creo que claramente es parte de nosotros, es parte de nuestra cultura. Y finalmente, por supuesto, a Victoria Espinosa por haber tomado la enorme labor de editar este libro, traer este texto que yo leí en mi pregrado después de mucho tratar de encontrarlo. Era muy difícil de encontrar, no era fácil en esos tiempos, más todavía sin la abundancia de medios digitales, y que ahora está a disposición de todos en una hermosísima edición en los clásicos Sazal. Muchísimas gracias entonces por 4 veces. Se me ha confiado la labor de comentar esta conferencia ¿Para qué estudiamos gramática?, impartida por Rodolfo Lenz en 1912. La tarea no es trivial, ya que en las casi 60 páginas de la versión escrita que hoy tenemos ante nosotros, Lenz no solo exhibe un profundo conocimiento filológico y filosófico, sino que también nos deleita con una prosa espléndida, herramienta que usa para abordar temas que van desde aspectos psicológicos compartidos por todos los humanos y también sus diferencias, hasta la crítica de nuestra actual ortografía. No es injustificado así que esta sea la primera obra cuya lectura encomiendo, por ejemplo, a mis estudiantes de gramática en sus estudios de maestría y doctorado en lingüística. Por lo tanto, mi recomendación a todo quien esté interesado en el fenómeno del lenguaje en sí, en las relaciones entre el estudio de la lengua y otros ámbitos del conocimiento, o simplemente a quien sienta el gusto por cuestiones idiomáticas, sería sencillamente: tome unos minutos y dispóngase a maravillarse. Léala. Como veo que continúan aquí, seguiré. Como a pesar de su brevedad, es esto un texto abundante en conceptos riquísimos y nuestro tiempo es escaso, circunscribiré mi propósito y me limitaré, por ende, a ofrecer mi reflexión acerca de lo que considero el propósito fundamental de este texto: determinar cuál es, según Lenz, el estatus de lo que denominamos gramática y la pertinencia de sus ideas en el espectro contemporáneo de la lingüística. Y este es el fin que me anima hoy. Lenz da inicio a su discurso asumiendo que la pregunta que titula su charla, es decir, ¿para qué estudiamos gramática?, sorprenderá a su audiencia. ¿No resulta esto casi tan absurdo como si alguien preguntara ¿para qué comemos pan?, reflexiona el autor. Resulta fascinante, creo yo, imaginar una conferencia actual que llevara el mismo nombre: ¿para qué estudiamos gramática? Mi opinión es que causaría igualmente sorpresa un título como este. No obstante, se trataría de un sentimiento de sorpresa diferente, provocado por un radical cambio de contexto. Lenz presuponía la extrañeza de sus oyentes porque estaba consciente de que para ellos la relevancia de la gramática era un hecho indiscutible.
Un eventual conferencista del siglo XXI, en cambio, concebiría la perplejidad de su público al considerar que el interrogante más probable en sus mentes sería algo como: ¿realmente aún hay personas que estudian gramática? ¿Y para qué sirve eso? Este giro de perspectiva se debe en parte al propio Lenz y al mismo texto que hoy nos convoca. Y esto, a pesar de las apariencias, no es algo malo. Para inicios del siglo XX, como muy bien nos relataba recién Victoria, se aceptaba comúnmente que la gramática podía definirse como el arte de hablar y escribir con corrección. Lenz rechaza valientemente y de manera contundente esta idea en su conferencia, y a continuación retrata el ambiente de confusión relacionado con la enseñanza de la gramática escolar y la asignatura de lengua castellana de su tiempo, debido a la existencia de dos requerimientos contradictorios. Por un lado, el que exige la práctica del idioma materno para lograr justamente su dominio en el uso, y por otro, las exigencias del estudio sistemático del español con el objetivo de deducir las leyes que lo rigen. Lenz aclara tal confusión introduciendo de forma elegante una distinción que para los lingüistas actuales resulta evidente, pero que en aquel entonces podía constituir una verdadera revolución. Cito: hablar y escribir un idioma galanamente es un arte, nos dice Lenz, mientras que investigar su historia o psicología es una ciencia. Cierro la cita. La explicación de este fundamento y la redefinición de gramática como una ciencia y no un arte es, por supuesto, el eje de la conferencia de Lenz. Para cimentar su argumento, nuestro autor se remonta a los albores de la reflexión sobre el lenguaje en Occidente, a la concepción, o más bien a las divergentes concepciones que mantenían los filósofos griegos respecto a la relación entre pensamiento y lenguaje, posiciones que oscilaban entre la identificación completa y el rechazo total de esta relación. Es digno de mención que incluso después de 22 siglos, dicho sea al pasar, esta controversia sigue sin resolverse del todo. Lenz también nos recuerda que el interés principal de estas reflexiones iniciales, vuelvo a los griegos, se centraba en el estudio del pensamiento y su estructura, y no en el lenguaje o las lenguas per se. Solo en etapas subsecuentes, que nuestro autor califica como decadentes, los estudiosos del tema desviaron su atención y se emplearon en criticar la forma en que sus contemporáneos se expresaban, estableciendo, por supuesto, comparaciones desfavorables en relación con los autores clásicos, en una postura que en la actualidad calificaríamos como normativista. Además, Lenz nos recuerda que tanto en esa época como en la medieval, el término gramática, por supuesto, se aplicaba exclusivamente al latín, relegando las demás lenguas europeas, incluyendo las propias vernáculas de esos mismos estudiosos, a una consideración marcadamente inferior, comparable, diríamos hoy, al uso popular del término dialecto. Es recién con el advenimiento del Renacimiento, y en particular para el castellano con la figura de Antonio de Nebrija en los umbrales de este, cuando la descripción rigurosa del español empezó a cobrar importancia. No obstante, y como Lenz nos recuerda sabiamente, ni en esa época, ni durante los tiempos escolásticos que la precedieron, existió persona alguna que sugiriera que el estudio de la gramática, ya latín, ya romance, fuera crucial para el manejo correcto de nuestro lenguaje. ¿De dónde procede entonces esta idea? La verdad es que solo a partir del siglo XVII es que en Francia primero y después en el resto de Europa se empezó a formar la idea de que las lenguas tienen una especie de estado ideal que debía por lo tanto ser fijado y conservado. Los estudiosos interesados en estas cuestiones observaban que la variedad de su idioma, el castellano, pongamos por caso, el que oían a su alrededor, se alejaba de la utilizada por los autores más admirados. Se corrompía, se pervertía, podríamos expresar usando términos tan comunes para juzgar cuestiones idiomáticas en la actualidad. Fundada en observaciones de este estilo, surgió la noción de la defensa del idioma. Esta línea de pensamiento, esta perspectiva, es la que serviría de base para la identificación de una lengua con el uso que de ella hacen sus autores literarios o la gente educada. Este estado de declive del espíritu filológico que hemos descrito, que es catalogado por Lenz en esos exactos términos, un declive del espíritu filológico, prevaleció en las reflexiones lingüísticas en el ámbito hispano hasta el siglo XIX, momento en que, particularmente en Chile, emerge la figura trascendental de Andrés Bello y su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, publicada en 1847. Bello, como es sabido, estaba dotado de una vasta erudición y de una excepcional comprensión de los fenómenos lingüísticos y sigue siendo en consecuencia una referencia indispensable en los estudios gramaticales hispanos en el siglo XXI, cuestión que ya en 1912, con 100 años menos de distancia, había sorprendido a Lenz. Declaraciones de la gramática de Bello, tales como
Se ha errado no poco en filosofía, suponiendo a la lengua un trasunto fiel del pensamiento, o, otra cita, la única autoridad irrecusable en lo tocante a la lengua es la lengua misma, no desentonarían en un texto de lingüística actual. El valor de las reflexiones lingüísticas de este intelectual, de Andrés Bello, resulta, como decíamos entonces, indiscutible. Pero tal como Lenz nos hace notar, el carácter monumental de su figura fue causa de un grave problema, pues lo convirtió para las generaciones siguientes en una autoridad inapelable y a su obra en la guía del buen decir, de cómo se debía hablar el español correctamente. No hace falta decir que esta actitud de vasallaje, de sumisión ante autoridades lingüísticas, sean estas Bello, el mismo Lenz, la Real Academia Española o nuestra propia institución, la Academia Chilena de la Lengua, ha permanecido constante en la mente de muchos de los que se ocupan del lenguaje. Una posición tal, sin embargo, es incompatible con la actividad científica. Y la misión que Lenz se ha propuesto en su texto, recordemos, es mostrarnos que el estudio de la lengua, que la gramática, es una ciencia. Así, para criticar esta actitud, Lenz hace suyas las palabras de Ferdinand Brunot, quien señalaba en 1911 lo siguiente, cito: «Hoy, con toda buena fe, ciertas gentes se imaginan que existen en alguna parte unos sabios o escritores que poseen una verdad absoluta, una regla inmanente y que pueden promulgarla con autoridad soberana. Necesario es sustituir a esta vana imaginación el sentimiento exacto de las cosas y mostrar que en gramática no hay dogmas que se deban recibir sin comprenderlos ni aceptar como verdades sobrenaturales». Cierro la cita. Lenz no se detiene aquí con sus críticas y con característica valentía expresa en su discurso lo siguiente: «Proclamémoslo con sinceridad. Bello ha errado en más de un punto y la enseñanza científica no puede pasar por alto los progresos de la lingüística moderna». Y continúa con una declaración aún más elocuente y taxativa. Cito: «Toda la obra de Bello, por buena que sea, es debida a un profundo error». Y cierro la cita. ¿A qué error se refiere nuestro autor? Volvamos al inicio de nuestras reflexiones, ¿no? El error de Andrés Bello, manifestado expresamente en el prólogo de la obra que hemos citado, es decir, de la gramática de la lengua castellana, fue, como decía muy bien Victoria, definir la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente, es decir, tal como lo hace la gente educada. Una declaración de principios que, aunque se ve contradicha en la descripción de fenómenos idiomáticos en muchos pasajes del propio texto de Bello, se transformó en las décadas sucesivas en un dogma para la enseñanza escolar en Chile y gran parte de América. Esta definición, la de la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente, a pesar de su difusión y popularidad, tiene fundamentos muy débiles, y Lenz es contundente al señalarlo. Uno de sus defectos más evidentes es la identificación de la gramática de una lengua con la variedad propia de su expresión literaria o de la llamada gente culta. Esto, como claramente indica nuestro autor, solo tiene sentido en comunidades lingüísticas que presentan rasgos como una separación cultural pronunciada, memoria histórica, obras literarias veneradas y, sobre todo, escritura. Estos rasgos le son propios solo a una mínima fracción de las lenguas, tanto actuales como del pasado. Y es innegable que las formas de expresión de comunidades que carecen de estas características también son lenguas plenas y, por lo tanto, tienen gramáticas. Carácter que se manifiesta en que sus hablantes las utilizan perfectamente y de manera regular para comunicarse. Esta situación se aplica también a las variantes de lenguas prestigiosas que no se alinean con las formas de expresión de la alta cultura. Lenz, haciendo uso de una excelente analogía para ilustrar este punto, compara los campos de estudio de la gramática con los de la botánica y declara lo siguiente, ¿cierto? Abro cita: «Sabemos hoy que esos dialectos no son de ninguna manera corrupciones de las lenguas literarias, sino que al contrario, las lenguas literarias representan el estado anormal de un cultivo artificial. Para el lingüista tienen casi únicamente interés las lenguas en estado natural, así como para la ciencia del botánico tienen interés casi exclusivamente las plantas silvestres». Cierro la cita. Por tanto, las variedades no oficiales del español, como el castellano de Chile, sin ir más lejos, se hablan de una manera correcta, regular, es decir, sujetas a reglas que les son propias y tienen sus propias gramáticas. Las lenguas cambian y varían según múltiples factores geográficos, históricos, de edad, de género, de estatus económico, de educación y estilos de vida de sus hablantes, entre muchos otros. Estas variaciones no son en absoluto perversiones, lo que implicaría la existencia de un modelo ideal, que, como ya nos ha señalado Lenz, no existe en las lenguas, sino que son simplemente eso, diferentes formas de expresión.
Para mostrar con claridad esta idea, quisiera que consideráramos un ejemplo práctico de nuestra propia variedad de habla, el español hablado en Chile de forma popular. Nuestra variante posee una serie de características distintivas que la diferencian de la norma de mayor prestigio, del español estándar, diríamos. Uno de estos es, por ejemplo, la asignación del género femenino a sustantivos como calor. En el español de Chile, como muchos podrán atestiguar, son comunes expresiones como hoy hace mucha calor o es tremenda la calor de este día. Y aunque muchos podrían sentir una especie de malestar al escuchar dichas frases, sin ir más lejos, yo hace algunos años también lo sentía, cabe destacar que la atribución del género a los sustantivos en español, salvo excepciones como los nombres de oficio o de parentesco, es mayormente arbitraria y por lo tanto la calor es tan válida como el calor. Esta variante era de hecho la utilizada por un autor tan eminente que a menudo se ha identificado con la misma lengua española. Me refiero por supuesto a Miguel de Cervantes. Y es que aunque suena herejía, Cervantes decía la calor, en femenino, claro. Como se evidencia, por ejemplo, en su obra La ilustre fregona, una de sus novelas ejemplares, de la cual cito el siguiente fragmento. Cito. Dice Cervantes: tomaron los dos el consejo de Argüello y dieron con sus cuerpos en un bodego, donde Carriazo cenó lo que le dieron y Avendaño lo que con él llevaba, que fueron pensamientos e imaginaciones. Lo poco o nada que Avendaño comía admiraba mucho Carriazo. Por enterarse del todo de los pensamientos de su amigo, al volverse a la posada le dijo: conviene que mañana madruguemos, porque antes que entre la calor estemos ya en orgaz. Sí, cierro el fragmento. ¿Cuál es la forma correcta entonces? ¿El calor o la calor? Quizás se pregunten ustedes. Lo que Lenz respondería, y es, insisto, el propósito de su texto, es que esto no es una pregunta que ataña a la gramática. De igual manera que no tendría sentido preguntarle a un zoólogo qué animal es el más bonito. Puede ser relevante para los gustos personales, pero no tiene esto cabida en una discusión científica. Entonces, ¿qué es la gramática? Según Lenz, y también como lo había expresado ya Andrés Bello, la gramática es la teoría del idioma. Es decir, y aquí cito a Lenz, la enumeración y la descripción exacta de todos los detalles de función de las palabras vacías, preposiciones y conjunciones, de los prefijos y sufijos y de las demás alteraciones en el cuerpo de las palabras que expresan relaciones lógicas entre los conceptos del juicio expresado por la oración. Esta definición propuesta por nuestro autor se mantiene como válida y plenamente vigente casi un siglo después de haber sido formulada. Esta teoría, este conocimiento del que nos habla Lenz, se encuentra presente en todos los hablantes de una lengua sin excepción, aunque... Un intermedio musical. Esta teoría, este conocimiento del que nos habla Lenz, se encuentra presente en la mente de todos los hablantes de una lengua sin excepción, aunque no, por supuesto, de una manera explícita. Es decir, todos lo sabemos. Todos tenemos este conocimiento, todos sabemos hablar, aunque no podamos explicar de qué manera lo hacemos o cuál es la naturaleza de ese mismo conocimiento, del mismo modo que todos los que comemos y deglutimos lo hacemos sin necesidad de conocer el funcionamiento del sistema digestivo. La meta de la ciencia gramatical es, por consiguiente, hacer explícitas, lo que implica descubrir, describir y explicar estas funciones y alteraciones de las que nos habla Lenz, que nos permiten usar la lengua para formular juicios sobre el mundo y otros propósitos semejantes. El impacto de la conferencia de Lenz fue considerable. Clarificó profundamente la visión del propósito de la gramática y su enseñanza, y como resultado, eventualmente en nuestra disciplina, la gramática, perdió ese estatus casi místico que había adquirido en la sociedad debido a la veneración hacia la obra de Bello. A raíz de esto, la gramática, aunque todavía conserve cierto aire de misterio y conocimiento esotérico, cada vez se identifica menos con la corrección lingüística, al menos entre especialistas y profesores, y por ende ha perdido también su posición dominante en la educación escolar. Así, tal como mencionábamos al inicio de esta exposición, podríamos imaginarnos perfectamente a un estudiante escolar de hoy día, o incluso a un universitario interesado en el estudio de la lengua y la literatura, formulándose con extrañeza la pregunta: ¿para qué estudiamos gramática? Pero hoy, según creo, lo haría en un sentido similar al que tendría al preguntarse ¿para qué estudiamos biología, o química, o geografía? Y esto ocurre porque la gramática ha asumido su lugar justo entre las disciplinas que investigan el funcionamiento del mundo físico y social. Quizás este cambio de perspectiva pueda interpretarse de manera algo nostálgica como una merma de su estatus. Pero si esa condición privilegiada
se fundamentaba en un error de juicio profundo, entonces el haberla perdido no es algo malo, sino al contrario. La gramática ha adquirido, por contraparte, el estatus que merece, el de una teoría sobre el lenguaje, una empresa científica que se dedica a describir y explicar uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza biológica, social e histórica humana, el lenguaje. Y esto se lo debemos en gran parte a Rodolfo Lenz y a sus ideas expresadas en esta histórica conferencia. Muchas gracias.